Entonces venía a 220 y me choqué con un muro de frente. Y no me quedó otra que frenar a cero. Las turbulencias así más fuertes que tuve en mi vida, un tema bastante difícil de salud, que la verdad me hizo repensarme. Hoy me priorizo. Y no tengo vergüenza de decirlo. Me priorizo incluso frente a mis hijos, porque si yo soy mi mejor versión, voy a ser la mejor versión para ellos. Mi mirada de las organizaciones son las personas. Todas las organizaciones van a pasar por momentos muy buenos económicamente y por momentos más conservadores. Y eso es parte del ciclo de vida de las economías. Pero las personas son transversales a esos ciclos. Está en nosotros plantarnos en el lugar que tenemos que estar, pero para mí todo se reduce a las personas. En este episodio, Pablo Richeri entrevista a Fernanda Barini, una visionaria en transformación digital e innovación en seguridad. Con una destacada trayectoria en DirecTV y Prosegur Alarms, ha redefinido el liderazgo en la industria. Bienvenidos al viaje del líder. ¿Cómo se lidera una de las principales empresas de seguridad del Uruguay? Claramente con visión, con convicción y con mucha gestión. El viaje del líder hoy hace una escala en Montevideo, Uruguay, donde conoceremos a Fernanda Barini, directora general de Prosegur Alarmas en Uruguay, al frente de un equipo que protege empresas, personas y los principales activos del país. Sin lugar a dudas, va a ser una conversación inspiradora, una conversación de liderazgo, una conversación transformadora y con impacto real. Hoy, en el viaje del líder, Fernanda Barini. Mucho gusto, gracias y bienvenida, Fernanda, aquí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Linda invitación para contar un poco el camino recorrido y todo lo que estamos haciendo desde Prosegur Alarms en Uruguay. Muy interesante, ahí estábamos conversando un poco dónde sucede, dónde se crea esta organización, dónde está basada hoy, cómo tienen impacto femenino también, mucha presencia. Y nos vamos a ir contando un poquitito, pero para partir el viaje. Vamos a partir el viaje. Tenés mucha experiencia liderando organizaciones regionales, locales, de diferentes industrias, pero si tuvieras que decir, ¿dónde comienza tu viaje como líder? Mi viaje comenzó hace muchísimos años. Primero contarles un poco de mis características, ¿no? Siempre fui una persona muy inquieta, que me gustaba ir más allá de los límites de los roles que fui ocupando en las organizaciones, no solo en posiciones de liderazgo, sino ganándome esas posiciones de liderazgo, ¿no? O sea, empecé en realidad de muy pequeña en una compañía aérea donde empecé en el nivel más operativo de la operación, que para mí es donde ves la mirada general de un negocio, que es en el call center atendiendo, y después fui recorriendo todas las áreas de la organización, era una empresa, una aerolínea, hasta llegar a finanzas, que es donde está el fuerte de mi formación y mi background en skill duros, por decirlo de alguna manera. Y un poco mi viaje siempre fue eso, salirme de los límites de mi rol, ¿no? Ir más allá y pedir para participar en proyectos que implicaban no solo aprender, sino lidiar con personas, tener flexibilidad, tener escucha activa y proponer mejora continua en las organizaciones. ¿Cómo surge eso bueno, partiste del mundo de los servicios entonces, ¿no? Exactamente, partí del mundo de los servicios, eso capaz que pasa en muchas familias, o sea, mis padres era, mucho foco en el estudio y en no distraerse, y yo en esa hambre de querer hacer más y de poner en práctica un poco los skills duros que uno aprende en la universidad, fue que, consigo entrar a una aerolínea a atender en el call center durante la temporada de verano. Y eso al final se terminó en un permanente y en un camino de ida hacia recorrer durante 6 años toda la organización, llegando a finanzas y después ya dando el salto a partir a posiciones de liderazgo en una multinacional. Ahí vamos a ir al liderazgo, pero ¿cuál fue el punto? Siempre hay un punto de inflexión en los viajes, ¿no? Un antes y un después. ¿Cómo se dio ese punto de inflexión en tu vida profesional de servicio a finanzas? ¿Cómo pasaste hacia el mundo financiero? A ver, en realidad yo tenía como muy claro lo que quería y hacia dónde iba. Mi formación era en finanzas, pero yo lo que quería era entender de negocios. Y siempre fue algo que tuve claro, pero a medida que fui caminando en las organizaciones, fui teniendo más claridad de esa visión y de ese objetivo en sí mismo. Entonces, en realidad, empecé en una posición que me permitía mucha flexibilidad desde lo laboral y después me fui proyectando y haciéndome partícipe de un montón de iniciativas que me llevaron a ocupar una posición en finanzas. ¿Qué me pasa después? Llega un momento de que en esta sed de seguir aprendiendo, no tenía tan claro o capaz que mis tiempos en ese momento no eran los de la organización, yo sentía que estaba para algo más, entonces empiezo a mirar un poco hacia afuera en el mercado. Me surge una oportunidad en una multinacional, me presento para una posición de liderazgo y quedo.
Y ahí me enfrento al primer desafío con 25 años, ¿no? 25 años. Que era un poco irme de una compañía que había recorrido desde las bases, que como yo digo, que es el servicio de atención al cliente, por decirlo de una manera, en la atención, y llegando al corazón, que era justamente, bueno, los KPI, los financieros que movían a esa organización, quedarme en un lugar que adoraba o dar el salto profesional. Y el desafío fundamental era, primero, los mitos familiares, ¿no? Estaba en una compañía que me había permitido crecer, o sea, apalancada por mi sed e iniciativa, pero también dándome oportunidades, porque como en todo en la vida, yo siempre creo que hay dos partes o dos miradas. Una está mi sed y mi proactividad en el accionar, y otra es la organización también apostando a talentos, a personas y a gestionar personas para que sigan creciendo una vez que ven potencial. Entonces, el desafío era una organización que yo tenía una trayectoria de varios años y que en esa trayectoria había evolucionado en mis roles, no necesariamente de liderazgo, pero sí pasar de call center a la venta, al fraude, a la web y a finanzas. Era seguir creciendo ahí, que se me daban oportunidades, pero yo tenía como esa sed de que quería ya cambiar un poco el desafío, ¿no? Cambiar el contexto, pero de un lugar donde estás cómodo, a tu zona de confort y te gusta y te fueron dando las oportunidades, o apostar, cambiar totalmente de rubro y pasar a un scope multinacional. Pero joven, 25 años. Sí, 25 años. En realidad mi primera posición de liderazgo formal, por decirlo de una manera, fue la de Cash Manager en una compañía americana que se dedica a los recursos humanos y era una especie de outsourcing. Y bueno, y en realidad ahí te contaba, Pablo, dos desafíos. Primero, la familia, más tradicional, y decir, bueno, ¿por qué te vas de un lugar donde te valoran y te dieron oportunidades? Claro. Aparte de que tenés beneficios extraordinarios como viajar a cualquier parte del mundo. Y el segundo desafío que se me planteó en el momento fue que en el momento que anuncio que me voy, como a veces pasa en las organizaciones, me ofrecen una posición de liderazgo muy tentadora, con muy buenas condiciones, pero bueno, nada, yo tenía ese bichito interno que me decía que había llegado la hora del cambio. Mirá, qué increíble, porque la pregunta es, hoy dirigís una compañía que íbamos a hablar, se perdieron de un gran talento. ¿Qué podrían haber hecho, vos decís, cuando fue ese momento que les dije me voy? ¿Qué podrían haber hecho distinto? Porque acá nos van a escuchar muchos líderes, gerentes generales, dueños de empresa, y hoy cuesta conseguir talento un mundo, retener talento. ¿Qué podrían haber hecho distinto para que vos no hayas tomado el camino de irte? A ver, es una pregunta difícil. Yo creo que obviamente la gestión del talento para nosotros los líderes tiene que ser prioridad uno en agenda, ¿no? Porque es el activo más importante desde mi mirada de las organizaciones, son las personas. Al final, el resto es cuestión de momentos y de tiempos. Todas las organizaciones van a pasar por momentos muy buenos económicamente y por momentos más conservadores. Y eso es parte del ciclo de vida de las economías. Pero las personas son transversales a esos ciclos que puede vivir una economía o una empresa. Entonces hay que cuidarlas. Ahora es verdad que a veces no es fácil acompasar los tiempos de las organizaciones con los tiempos de los recursos humanos. Y yo creo que en mi caso un poco lo que pasó fue eso, en realidad. Las oportunidades, yo fui ocupando distintos roles dentro de la organización, o sea, se me fueron dando un montón de oportunidades, pero después yo ya mi sed ya de crecimiento en posiciones de liderazgo, pero esto de capaz de, bueno, yo había crecido mucho en responsabilidades y en el alcance de mis tareas, pero bueno, capaz que yo ya tenía mucho más interés en gestionar un equipo, gestionar personas. Yo gestionaba indirectamente, pero no directamente. Entonces, claramente la compañía iba viendo mi evolución en la compañía. Por eso se vino esa propuesta. O sea, yo realmente la conversación con mi jefe fue, no te ofrecemos esto porque nos decís que te vas. Esto venía, no se acompasaron los tiempos. Y realmente creo que fue así. Y a veces las organizaciones nos enfrentamos frente a esos desafíos. Y bueno, al final un poco hay que anticiparse, pero no siempre se llega. Mira, hablaste de toma de decisiones, ahí lo que tomaste fueron decisiones. Y ahí, hablando de esto, ¿hay algún vuelo que no hayas tomado? Es decir, alguna situación que a lo largo de tu carrera profesional estuviste ahí para decir, ¿lo tomo o no lo tomo? Si no lo tomaste, si tenés algún vuelo que no tomaste, que ahora mirando para atrás, ¿qué te enseñó? ¿Lo hubieras hecho distinto? ¿Estás convencida que fue la mejor decisión? Tengo algunos, pero tengo uno específico que me marcó.
En un momento, en la última empresa que trabajé, previo a Prosegur, que estuve 12 años, también pasando por varias posiciones de liderazgo y en distintos roles dentro de la compañía, y un poco esto que me caracteriza, ¿no? Siempre arranco en un lugar, me encanta sobrepasar los límites de mi rol, porque sobre todo cuando encuentro cosas que me interesan y que me motivan y como que no puedo parar, me gusta seguir avanzando, seguir aprendiendo, no solo de lo que tiene la organización, la industria para ofrecerme, sino del colectivo, ¿no? De las personas. Lo que me pasó en un momento fue que se me dio la oportunidad de trasladarme a otro país, a liderar una posición regional para todos los países de LATAM. En realidad era de México para abajo. Y adicional a eso era la posibilidad de trabajar directamente con una líder inspiradora. O sea, que no solo era una referente a nivel de la compañía, sino que era una referente en lo que es liderazgo femenino. Entonces, o sea, realmente la vara estaba muy alta y era algo que yo estaba decidida a hacer. Obviamente tenía implicancias personales, como trasladar a toda tu familia, mover a los niños. En mi caso tengo nenes chicos, ahora están un poquito más grandes, pero todavía en edad escolar, y otra recién arrancando la etapa de secundaria. O sea, va mucho más allá de la sed profesional que puede tener uno, sino cuando ya toca los límites de la familia, uno a veces tiene que repensar y repriorizar. Cuestión, estaba totalmente decidida, me iba a trasladar a Argentina, la oportunidad era espectacular, sobre todo porque realmente creo que la posibilidad era estar junto a una persona que realmente para mí era inspiradora, su gestión, su inteligencia, su recorrido en la organización. Pero bueno, en realidad en ese momento había un contexto político en Argentina muy adverso, que en realidad vieron que todavía Argentina ha sido muy inestable en los últimos años, entonces la decisión de mudarse a otro país, por más sed profesional y ganas de aprender que uno tenga, obviamente hay limitantes que nada, es imposible de no evaluar. Y bueno, en ese momento, después de hacer una recontraevaluación, obviamente junto a mi esposo y a mi familia, bueno, nada, decido que no era la mejor ecuación, pero en realidad por el contexto político que había en Argentina. Rechazo la oportunidad, obviamente, casi que pidiendo disculpas, porque era una oportunidad realmente espectacular. Pero bueno, nada, al final no cuadraba todo el combo. Y lo que me pasó durante un mes y pico era que yo rechazaba la oferta y venía mejor de la vez anterior. Y así sucesivamente, hasta que en un momento, o sea, realmente me sentía como, no me quería poner en el papel de pecar de, no sé si la palabra es egocéntrica o sobrevaluarme. Claro, de difícil. Exacto, no me quería poner en ese lugar porque no era la situación, pero el contexto era tan inestable que realmente la ecuación era, bueno, mis hijos, Argentina es un país hermoso, tengo la mejor con los argentinos, trabajo hasta el día de hoy con un montón de argentinos, es espectacular, pero con la inestabilidad que tenía no sabía si quería llevar a mis hijos ahí, en términos de inseguridad, bueno, lo que todos vemos acá, al menos desde la orilla de enfrente, como digo yo. En todas partes. Y bueno, nada, cuando termino de ver que era más importante, o sea, subió un escalón toda esa situación, o sea, mover a mi familia a un país que realmente estaba muy inestable, no iba por encima de esto que me motivaba tanto, que era nada, crecer profesionalmente, crecer en la gestión y estar al lado de una persona realmente inspiradora. Y bueno, termino diciendo que no, con mucho dolor y también generando internamente una organización muy grande, decirle que no a un líder referente. Claro. ¿Ah? Pero bueno, nada, no es no, por algo no saben las cosas. Y bueno, el fin del cuento es que 2-3 semanas después se viene el COVID-19, se cierran todas las fronteras y se va todo el diablo, básicamente. Porque Argentina fue acá en Latinoamérica, en Sudamérica, claro, sobre todo, fue de los países más afectados. O sea, yo prácticamente me tenía que yo sola mudarme a las 3 semanas, después ir a mi familia. O sea, creo que al final obviamente uno no puede hacer futurología de lo que se perdió, pero sí tengo esa tranquilidad de que hubiera sufrido mucho habiéndome mudado sola, teniendo mi familia acá y teniendo que hacer toda una gestión con COVID que podría haber llevado hasta 2 años. O sea que al final fue un viaje que me perdí, pero con el diario del lunes digo, bueno, no era para mí. Evidentemente no era para mí. Bueno, mira, recién justo hablábamos de eso con otro entrevistado y también, ¿no? Esos viajes no tomados terminan siendo naturalmente las mejores decisiones
de la carrera profesional, a pesar de que dejás a veces un viaje que es en primera clase, al mejor destino, y decís, no, este viaje no lo voy a tomar. Total. Y hablaste después de las turbulencias, ¿no? De alguna manera el COVID, la economía argentina, la turbulencia tiene mucho que ver. ¿Alguna situación, me imagino que en los años corporativos que tenés, alguna situación de turbulencia, esa que te desafió más aún de lo que te desafía el día a día? ¿Cuál recordás? ¿Cuál decís, esta fue una situación realmente de turbulencia? ¿Y qué aprendiste de eso? Bueno, también esa como que la tengo súper identificada porque al menos son las cosas que a mí me marcaron, ¿viste? Y que hoy con el diario El Lunes, cuando uno mira después, decís, o sea, no solo cómo en ese momento me marcó y hasta de somatizar corporalmente un montón de cosas, sino los aprendizajes que me dejaron. En realidad, de las turbulencias así más fuertes que tuve en mi vida y que afectó lo profesional, pero fue algo personal, tuve un tema bastante difícil de salud que la verdad me hizo repensarme por completo. Y lo más gracioso de a veces cómo lo vive uno y cómo lo vive el entorno. Lo que me pasó en ese momento, tuve que hacer un parate forzado, o sea, venía a 2:20, como es mi andar en general, que tiene sus cosas súper buenas, pero también tiene sus cosas negativas. Entonces venía a 2:20 y me choqué con un muro de frente. Y no me quedó otra que frenar a cero. No es que uno fue frenando despacito, frené a cero. O sea, estaba a 2:20 y al otro día 0, o -10 capaz. Y fue un parate largo, fue un parate casi de un año. En realidad 0, 6 meses y después en la recuperación para estar de vuelta al 90 me llevó un año. Y lo más cómico que yo siempre cuento eso, que cuando de vuelta no fue una decisión pensada, fue una decisión forzosa, un aterrizaje forzoso. Y cuando empiezo a recuperar, el entorno todo lo asociaba con lo laboral, ¿no? Entonces decía, bueno, pero Fer, ¿vas a volver a trabajar en la misma compañía? Estás loca, porque fíjate que como estabas a 1000, trabajabas muchas horas. Y a mí me llevó, yo en realidad todas esas preguntas era, o sea, como que al principio las pensaba y decía, bueno, y en realidad a mí me llevó a hacer toda una introspección y un viaje profundo en mi ser, donde en realidad llegué a la raíz. Obviamente lo estoy resumiendo, Pablo, y súper sencillo, pero fue una introspección que obviamente en muchos sentidos fue guiada porque tuve mucha ayuda del entorno y distintos tipos de, yo le digo terapias, pero no pienses en un psicólogo, sino también como desde meditaciones, desde guías espirituales, desde todo un poco, desde fisioterapia. O sea, es un combo 360 de cosas, pero me llevó un viaje mío, ¿no? Y al final de los principales aprendizajes es, primero, los límites los pone uno, no los ponen las organizaciones. Al final no era la organización no iba a ser el problema, sino cómo yo no ponía o mal ponía esos límites a mí misma, cómo priorizaba, cómo manejaba el estrés, cómo manejaba las prioridades, pero no solo las prioridades para sacar lo importante a nivel laboral, sino lo que era prioritario para mí, Fernanda, para mantenerme estable, activa, enfocada. Entonces, todas las preguntas, ya les cuento, desde el entorno fue más, ¿vas a volver a la misma empresa? Y cuando fui, al principio no la podía responder esa pregunta, y a medida que fueron avanzando los meses y yo fui haciendo este viaje, porque realmente ese año fue de un viaje interno mío, fue que nada, para mí fue, mi mamá siempre me joroba que yo renací. De hecho, hasta a veces ahora me lo dice desde la crítica, ¿no? Me dice, bueno, vos lo que pasa que desde que tuviste tu viaje, sos otra persona. Me dice, y ahora todo te importa poco, pero me lo dice en el buen sentido, ¿no? Antes era como mucho más dramático algunas situaciones, pero porque yo las dramatizaba en el sentido de ponerme más presión de la presión que requerían las cosas, de no priorizar cosas que me hacían bien, como por ejemplo la conexión con la naturaleza. Hoy no me importa qué tan apretada esté mi agenda, yo tengo que salir a correr por la Rambla porque eso me hace conectar, me hace enfocarme y me hace procesar mucho mejor. Antes lo hacía, pero lo despriorizaba. Okay. Siempre había un correíto, una reunión, algo que lo podía... Exactamente. ¿Y qué? Porque seguramente hay muchas mujeres y hombres, pero la mujer tiene una doble presión también, ¿no? La laboral y la familiar, porque digamos las cosas como son. Conozco muy pocas casas que las manejen los hombres. Te diría casi ninguna. No conozco, ahora no me ha tocado conocer un hombre que no, yo lidero la casa. No. Entonces hay muchas mujeres que están liderando la casa
y también en esta carrera corporativa. ¿Y qué le podés decir para que no le...? Porque la verdad, ir de 220, primero no ves el paisaje. A 220 nadie ve el paisaje. Y segundo, pinchás un neumático y volcás. ¿Qué es lo que estás contando vos? Capaz que pinchaste un neumático y volcaste. ¿Qué le podés decir para que no llegue a eso? ¿Qué le podrías, desde tu experiencia, porque no sos ninguna gurú que les venís a enseñar a vivir, pero decirle, mira, yo, humildemente, si alguien está escuchando esto, ¿qué le dirías? Primero, tal cual lo que decís, ¿no? Ninguna gurú, ojalá la tuviera clara. Creo que este es un camino continuo de aprendizaje y de verdad no es un cliché, realmente lo creo y me lo tomo así. Después, un poco que para mí va más allá del género. Es verdad que las mujeres a veces tenemos mucha presión social de todos los que nos tenemos que hacer carga, pero también está en nosotros plantarnos en el lugar que tenemos que estar, en la sociedad, en la familia, en esto de compartir la responsabilidad de la crianza, sea con quien sea, ¿no? Sea quien sea tu pareja, sea quien sea tu entorno, pero para mí todo se reduce a las personas, ¿no? Y nadie más que nosotros mismos vamos a poder priorizar qué es lo que necesitamos para ser nuestra mejor versión. No quiero que suene algo armado porque de verdad no es así, realmente es lo que siento y ese es un aprendizaje que sí internalicé al 100%. Y es, hoy me priorizo. Y no tengo vergüenza de decirlo. Me priorizo incluso frente a mis hijos, porque yo siempre digo que si yo soy mi mejor versión, voy a ser la mejor versión para ellos. Y a veces es duro decir eso, ¿no? Porque tenemos que lidiar con los prejuicios del entorno, que hay que decir, no, los hijos son lo primero, por supuesto. En mi caso es lo que más amo en el mundo, pero estoy convencida, es mi verdad al menos, de que tengo que ser mi mejor versión en todo sentido. Y ahí te lo paso a lo profesional. A mí aprender, potenciarme, gestionar personas, transformar culturas es algo que me apasiona y me genera endorfinas. Entonces lo que tengo que es manejar eso que me hace súper bien y me hace ser una súper buena versión, que obviamente hacer todo eso tiene sus desafíos. Y es no enloquecer en el camino. Y para eso hay que saber priorizarse, saber decir basta, saber decir, bueno, ahora es tiempo de la familia, ahora es tiempo de deporte, ahora es tiempo de las amigas. Es un combo, ¿no? Y lo que hay que hacer es como reevaluarse todo el tiempo, ¿no? O sea, porque el entorno va cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando. Y por supuesto, ahora podemos tener meses más complejos, no sé, voy a ir a algo bien específico para dar claridad, no sé, meses donde tenés que hacer presupuestos, donde hay que capitalizar un montón de eficiencias en las organizaciones que capaz que requieren más foco, y después momentos donde, bueno, tenés que repensarte y decir, ok, tengo que hacer todo esto, pero me está consumiendo la vida, tengo que empezar a tener mi espacio para centrarme, estabilizarme y poder dar todo también en la organización. Naturalmente sos una mujer, una líder apasionada, con mucho coraje, con mucha energía vital, se te nota. Sí. Mucha energía vital. ¿Cómo te das cuenta que no estás yendo nuevamente a los 220 kilómetros por hora? A ver, ese es mi talón de Aquiles. Claro. Yo siempre, para mí es muy fácil volver a 220. Claro. Está como en mi naturaleza. Claro. Lo primero que hago, y eso sí que creo que fue un gran aprendizaje, la escucha activa. ¿Viste? Antes también, o sea, la gente que te quiere, y en todos lados tenés gente que te quiere en la organización, en la familia, en los colectivos deportivos. Che, Fer, estás pasada de revoluciones, ¿no? Entonces, a veces, uno cuando está en su propio mambo, ¿viste? Cuando vos estás totalmente metido, operando, te cuesta levantar cabeza. Entonces, escuchar activamente y frenar. Y después, nada, tratar de lo que siempre decimos y nos cuesta mucho, no volver a tropezar en la misma piedra. Entonces, cuando ya te empezás a sentir cansado, Claro. no dormís bien, das vueltas sobre el mismo problema y no encontrás soluciones, son señales de que no vas por el camino correcto. Y ahí lo que trato es de reenfocar. Para mí, igual un caballito de batalla realmente súper importante en mi persona, pero entiendo que no todos somos iguales, es el deporte. Yo con el deporte conecto conmigo, conecto con la tranquilidad y me hace bajar. Y cuando no lo tengo, lo despriorizo, nada, cuando todo el resto se empieza a desequilibrar. Hablaste de escucha activa. Es una habilidad que está muy en boga hoy, que el liderazgo, con el coaching. ¿Hubo algún líder a lo largo de tu carrera que te haya demostrado el aprecio, que te haya inspirado a ser hoy quien sos? ¿Hay alguien que vos digas, mirá, hablaste también de cuando dejaste pasar la oportunidad, nombraste mucho a esta líder que inspiraba y lo dejaste? Hoy, si mirás para atrás, porque sos una líder,
Y claramente estás inspirando a otros líderes. ¿Quién te inspiró a vos? ¿Quién te apreció a vos? Mira, en eso yo siempre cuento que, viste, yo siempre digo, la suerte no existe. Nosotros podemos accionar para que las cosas pasen, no es solo suerte. Pero en ese sentido, en términos de liderazgo, creo que fui una persona súper afortunada porque tuve a mi lado líderes inspiradores en toda mi carrera profesional. Y de verdad, nunca me pasó de tener un jefe que no me inspirara, que no me motivara. Y creo que eso sí, hay una parte de que fui afortunada, de que hubo algo de suerte en eso. Sobre todo en los últimos años, en la empresa esta que es multinacional, que te cuento que trabajé 12 años, tuve líderes excepcionales, ¿no? Que al final el factor común en todos era que se trata de gestionar personas y de hacer que las cosas pasen, que vos vas a ser tu mejor versión cuando hagas que cada uno de los que están en tu equipo sean su mejor versión, individual y colectivamente. Y de verdad fue una empresa que se vibró eso. Y eso es un poco lo que yo estoy tratando de trasladar a Prosegur. Y estamos en ese camino de transformación de la cultura y de sacar lo mejor de cada uno de los equipos, de trabajar mucho en los mandos medios y en los mandos gerenciales, porque si ellos están fuertes, ahí es como movemos a las personas, ¿no? Gestionando personas. Bueno, el líder como un motor y de alguna manera creador de líderes, ¿no? También es... El líder como un motor y teniendo en el centro a las personas. O sea, yo sí creo que hay que monitorear en las organizaciones el clima. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Great Place to Work, trabajamos en varias de las empresas en las que yo estuve, y realmente creo que está buenísimo, porque más allá de lo que significa, ¿no? Y uno también como colaborador individual, a mí me gusta ver las empresas que están bien rankeadas como el mejor lugar para trabajar, pero no es un cliché. O sea, realmente las empresas que miran cómo está el clima, cómo están las personas, cómo está el liderazgo, cómo están los jefes, si son claras las directivas, si están claras las metas, si están clara la visión, cómo están las instalaciones, porque todo eso hace a sacar la mejor versión de las personas. Y lo que hablamos al principio de esta entrevista, ¿no? El activo número 1 de cualquier organización son las personas. Y eso es lo que va a ser el diferencial absoluto frente a cualquier otra organización, van a ser las personas. Porque después es timing para mí. Yo te escucho esto y es como que es intenso liderar. Es demandante. Pones tu cuerpo. Vos hablabas... Súper. También otro entrevistado dijo, tuve lumbalgia, ¿no? Mi espalda no daba más. Esto de liderar termina también repercutiendo en... Pones el cuerpo a disposición de liderar. Imagínate ahora que, porque es mucho, venís acumulando muchas millas, ¿no? A lo largo de tu carrera profesional, pasaste de compañía. Imagínate que todos son millas, ¿no? Porque te viaje de líder, jugamos un poco con esta pregunta de, tenés millones y millones de millas acumuladas. ¿Por qué las canjearías? ¿Algún momento tuyo, alguna situación? ¿Por qué cambiarías todas las millas que podrías acumular? Ay, qué pregunta difícil. Bueno, en realidad, a ver, ahí te lo separo en dos partes, ¿no? Y a ver si te sigo bien en la pregunta. Si hoy yo canjeara las millas y me decís una ciudad del mundo, por ejemplo, ¿dónde iría? Yo hoy me siento que estoy en Nueva York. Y yo creo que lo contaba un poco cuando me dijeron, bueno, prepara esta entrevista y fíjate dónde te sentís vos hoy. Yo Nueva York es una ciudad del mundo que adoro, que fui varias veces por placer, fui por trabajo y volvería a ir, me fascina. Y si hoy me preguntás dónde hoy canjearía esas millas, sería ahí, porque es donde me siento, ¿no? Una ciudad que es la manzana del mundo, tiene mucha energía, es cosmopolita, hay diversidad cultural, hay adrenalina, hay crecimiento, me siento ahí. Ahora, ¿hacia dónde quiero ir en los próximos años? Y me es difícil visualizar un lugar, pero canjearía mis millas, me encantaría, a esto que te contaba también antes, a un lugar donde conecte más con la naturaleza, donde me ayude a ir, no sé si bajando es la palabra correcta, pero si no, matizando esa locura de la ciudad, claro, conectando más con la naturaleza, conectando más con el mar, con el aire fresco,
pero realmente con mi personalidad necesito esos picos de adrenalina. Y yo hice algo muy, capaz que una metáfora o algo muy literal. A mí hace unos años empecé a conectar con el mundo del running. No se imaginen que soy una corredora profesional, ni mucho menos, porque ni cerca, pero realmente lo que adoré fue eso, de conectar con la naturaleza, combinando los dos mundos. El empowerment, la adrenalina, el hacer con la tranquilidad, ¿no? Porque, por eso te digo, me proyecto un lugar conectando con la naturaleza, con un poco más de calma, pero es necesario que tenga esos cerros, esas montañas para, yo creo que ponía un poco esto de hacer trail running y tener un objetivo de tener que subir ese cerro y después, bueno, poder estar en esa montaña, respirar el aire fresco, bajar, tener un poquito de valle y volver a subir. Ese es como yo, donde me veo canjeando mis millas en los próximos años. Hoy me voy al medio de Nueva York a bailar, o sea. Porque increíble, ¿no? Hablaba con otra ejecutiva que muy similar a tu perfil, así como una Ferrari. Una Ferrari que 220 es normal, no. Pero claro, hablábamos un poco de decir, la vida no la disfrutás tal vez tanto a 220. Por eso, saber que sos una Ferrari, ir tranquilo y cuando hay que acelerar, aceleramos. Pero no estar todo el tiempo en Nueva York, ¿no? Total. Porque naturalmente Total. esto explota. Y yo te escuchaba cuando ibas hablando de este canje y te quiero llevar con la misma pregunta a un lugar más personal, ¿no? Yo cuando me hice esta pregunta, ¿por qué cambiarías las millas? Me lo llevé a qué recuerdo del pasado me gustaría volver a vivir, ¿no? Y yo hablé de mi abuelo, ¿no? Que se fue cuando yo tenía 6 años, lo perdí muy jovencito, pero tengo un recuerdo precioso de una persona que tal vez quise tanto como a mi papá. Entonces yo las cambiaría por un día con él, contarle lo que logré, lo que no logré, los desafíos que tuve, preguntarle 1000 preguntas que no le puedo hacer a otras personas y que él me entendería. Yo me fui para el lado personal. Uno podría decir, otros me contaron de una situación profesional, una experiencia que los marcó, que fue agradable, recordaron cuando armaron su empresa, volvería a ese lugar, lo armaría distinto, haría esto. Y si vas a algún recuerdo del pasado que te gustaría decir, esto vale todas las millas, ¿cuál sería? Wow. Bueno, en realidad, la verdad que me retrotraíste tú a mis abuelos, en realidad, tal cual. En mi vida fueron personas muy importantes. Por el lado materno también fallecieron. Yo no era, sobre todo la mamá de mi mamá no era nacida, mi abuelo sí, pero sobre todo mis abuelos paternos, en realidad. Mi abuelo era una persona muy especial que él siempre decía que para él la vida tenía que ser al revés, o sea, tenías que empezar jubilado con 20 años y después terminar trabajando, o sea, que la cabeza te diera para terminar trabajando perfecto a los 90 y ahí terminar tu vida, ¿no? Por todo lo que estabas ahí físicamente. Entonces, nada, creo que me encantaría tenerlo hoy en la Fernanda de hoy, si bien él jorobaba mucho también otra generación, ¿no? De las mujeres empoderadas y ya empezó a ver el inicio de mi carrera en la carrera de liderazgo y siempre, de hecho él en ese momento me decía, bueno, pero esto lo puedes hacer ahora porque no tenés hijos, una visión más conservadora, más machista, porque era de otra época, si bien su cabeza era futurista, como digo yo, él empezaba a ver y decía, ¿cómo se dio esto? Él siempre me decía, pensar que yo en su momento le dije a tu abuela que dejara la facultad de Derecho, me equivoqué, ¿no? Porque hablando con sus nietas, un poco de esto, y me encantaría hoy, nada, ver a la Fernanda de hoy, pero que él también me diera esto que te digo, esa cuota de disfrute, ¿no? Porque él por eso traía esto de no importa, un tipo que creó su empresa, creó su negocio, avanzó y trabajó hasta los 95 años. Wow. Pero siempre con esto, hay que meterle a full, hay que meterle cabeza, hay que trabajar porque el trabajo es salud, pero sin dejar de lado la cuota aparte para uno, para lo que hace bien, para el disfrute, ¿no? Y eso lo extrapolo a todos, porque al final, y te lo voy a conectar con los líderes inspiradores que me decías, no solo me metieron mucho el concepto de gestionar personas, transformarlas y hacer que las cosas pasen a través de las personas, sino en uno mismo, siempre dejar tiempo en la agenda para pensar.
Y eso lo conecto con un poco lo que me decía mi abuelo, ¿no? El tiempo para uno, para la pausa, para pensar y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? Y no solo que quiero 5 años para adelante, ¿qué quiero hoy? ¿Qué quiero que pase esta semana? ¿Y cómo dedico tiempo para mí, para mi agenda, para pensar, ya sea en términos laborales o en términos personales? Y eso para mí es un ejercicio, que hasta a veces tengo que forzar, Claro. porque con la vorágine del día a día es muy fácil tapar las agendas de uno en todo sentido, en las personales y en las laborales, ¿no? Esto, la típica que a mí me pasa, al menos posponer el encuentro con amigas 3 meses porque uno lo desprioriza, o laboralmente posponer el tiempo semanal que yo tengo para organizarme y priorizar la semana, qué cosas sí o sí quiero revisar, qué reuniones necesito tener con mi equipo. Entonces, nada, estoy conectando a mi abuelo con líderes inspiradores y con esto de priorizar y priorizar el tiempo, ¿no? Al final no se trata de qué no puedo o puedo hacer, sino qué priorizo hacer, porque el tiempo es finito para todo el mundo. Claro, es verdad, es una decisión y una elección. Y en esto de priorizar y en esto de agendar o planificar la semana, también está el largo plazo. Inevitablemente es parte de las agendas. Totalmente. Y hay que mirar el largo plazo, el presente, el futuro. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son tus nuevos territorios? ¿Cómo sigue tu viaje como líder? ¿Cómo lo visualizás? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? No a 220, sí con el deporte, con la naturaleza, con este balance o esta armonía entre Manhattan y te imaginaba en Australia haciendo hiking y haciendo algunos trails. ¿Qué se viene para adelante, Fernanda? ¿Qué ves? Bueno, a mí en realidad en términos de proyección, ahora está muy en auge de todo lo que es la integración, le llamo yo, de la inteligencia artificial con la empresa, ¿no? Con las empresas. Pero más allá de lo obvio, que es cómo potencia y maximiza los recursos y la satisfacción del cliente, la experiencia de los usuarios, para mí el mayor desafío, y me encantaría ser partícipe de la integración entre la AI y la cultura de las organizaciones, ¿no? La adopción, o sea, hacer un nexo entre las personas y la adopción de la inteligencia artificial. En realidad, en este afán de aprender que me caracteriza, me encantaría seguir profundizando en eso. Yo estoy en la seguridad, pero dentro de la seguridad, como digo yo, a mí me gusta hablar de un reenfoque de la seguridad y como lo queremos hacer en Uruguay es en la tranquilidad y de la tecnología y cómo a través de tecnología en manos de expertos podemos dar tranquilidad y que las personas se enfoquen en el disfrute y nosotros aseguramos que puedan enfocarse en eso porque de lo otro nos ocupamos nosotros. Entonces, Prosegur me permite un poco ir atravesando ese camino y si miro para adelante me encantaría proyectarme para maximizar todo eso. Mirá qué lindo cómo hoy se está hablando mucho, ¿no? De la IA con la cultura, con lo humano, balancear ambas disciplinas porque están íntimamente relacionadas, porque la IA está en manos de humanos, con lo cual... Es que para mí no hay éxito sin transformación cultural y al final de vuelta volvemos al principio de la charla, gestionar personas. Porque también es prepararlas para la evolución de la tecnología y el cambio tecnológico, y la AI es parte de eso, desde mi mirada. Qué increíble. Hablamos de futuro, que es la IA, pero si volvés a... Contaste que tu viaje comenzó como... Hablaste de tus primeros años y a los 25 tuviste este pivot, que te fuiste más para el mundo financiero y ahí desembarca donde estás hoy. Si volvés ahí a los 25, y estás con Fernanda, que te está escuchando, ¿qué hablarías con ella? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué mirada le darías para su futuro profesional? ¿Qué le dirías a ella? Primero, tranquilidad. No hay malas decisiones, ¿no? Uno aprende, a veces está bueno arriesgar, porque cuando uno arriesga, si no gana, lo que hay que hacer es redireccionar y nada es tan grave. Eso es como... capaz que uno cuando es más chico y tiene menos experiencia es más fatalista. Y después, nada, confiar y ser seguro de uno mismo, pero con humildad, ¿no? Esto de querer aprender, de ser flexible, de aprender a congeniar con diversas personas, con diversas culturas, nada, te abre puertas y te potencia. Entonces, le hablaría mucho de eso, de escuchar. Bajaste el tono y la velocidad. Cuando le hablaste a mí misma. A tu misma bajaste, pero fue heavy cómo cambiaste el ritmo con el que hablabas. Mucho más sabia, mucho más desde el apego, seguro, desde la contención. Es como que yo te escuchaba y se me vino la frase, esta de Napoleón Bonaparte, vístanme despacio que estoy apurado. ¿No? Es como,
naturalmente sos una mujer que va muy rápido. Sí. Eso es Sí. inevitable. Sí. Con lo cual, voy rápido. Así que vamos despacio. Exacto. Vamos despacio. Exacto. Tal Eso cual. es como que la frase, Tal si cual. me lleva una frase de esta entrevista es, yo voy rápido. Así que vamos despacio. Como ese juego de palabras. Totalmente. Muy linda, me encanta lo que hemos conversado. Me encanta haber descubierto esta posibilidad de poder congeniar la velocidad, aceptar quién soy para poder desde ahí crecer. No luchar, sino aceptar y reconocerte esto. Soy Nueva York, por eso también soy el hiking, soy el trail, soy la naturaleza. ¿Y cómo haces para combinar ambas dos? Totalmente. Un difícil desafío. No, un difícil No es nada desafío. fácil. No, nada es fácil, totalmente, fácil. pero de vuelta, está en nosotros gestionarlo, ¿no? Y ahí de vuelta, escuchar, parar y redireccionar, si es necesario. Me encantó haberte conocido, haber profundizado un poco más. Me habían hablado que eras una mujer muy potente, lo pude observar en esta entrevista, y me gusta que llegó una mujer potente y se va una mujer un poquito más reflexiva, te escucho. Te escucho un poquito más, que se ve que este parate que vos dijiste, obviamente a veces lo malo es bueno y a veces lo bueno es malo. Totalmente. Pero por lo que te escucho, este parate te hizo crecer mucho. Sí, mucho. sin duda. Al sin punto duda. que tu mamá te lo reconoció Sin y te duda, lo dijo. sin duda. "Sos No, una nueva mirá persona". que mi mamá es una persona especial, o sea, como toda mamá que te dice todo, pero siempre me dice, o sea, que como que volví a nacer. O sea, Mirá vos. sin perder mi esencia, pero realmente me reinventé, no es la palabra, pero realmente me repensé. Claro. Bueno. Y aprendí a ser yo, a ir a 220, pero poniendo las pausas necesarias. Así que ahora, muchas gracias. Los invitamos a todos a que hagan una pausa después de escuchar esta tremenda entrevista, que paren y que repiensen hacia dónde están dirigiendo su liderazgo profesional y, por qué no, también tu liderazgo personal. Muchas gracias, Fernanda, por esta Gracias a entrevista. ustedes. Y me voy muy inspirado para parar y repensar. Gracias.